Para los que se preguntan que si la Gamma, la Kiepe, la Stylecraft, la Monster Clipper están haciendo lo mismo, aquí les traigo dos de los ejemplos de lo que ellos sacan, que probablemente estamos hablando de la misma cosa, de la misma máquina. Kiepe Fuel, esta es la versión de edición limitada del modelo Diabel y esta es la Gamma X Ergo. Las diferencias que traen principalmente consisten en el contenido. La Kiepe trae una cuchilla fade, una cuchilla bien fina, bien plana. La Gamma trae una cuchilla taper. Los peines, la Gamma trae peines con doble imán y la Kiepe trae peines con un solo imán. La Gamma trae tres carcasas de diferentes colores. Los colores son opacos, medios lúcidos. La Kiepe solo trae dos versiones, en las cuales una que es gris con negro y esta versión que es la edición limitada, que trae este color bronce y negro. Ambas máquinas traen lo que es la palanca a clic. En el contenido de la Gamma tenemos más accesorios. Tenemos destornillador, aceite, el carrito que trae aquí para mover la cuchilla, que se la puede dejar también también se puede dejar la palanca sin clic. Básicamente estamos hablando de la misma máquina. Ellos dicen que esta la mejoraron un poco más de lo que fue la Gamma Ergo. ¿Qué sería exactamente esta? Exactamente donde encuentro yo la diferencia mayor es en el botón de encendido. Este botón es mucho más cómodo, a diferencia de la Kiepe, que tiene un botón extremadamente muy pequeño donde el dedo muchas veces no entra. Con el tiempo uno se acostumbra, pero es mejor ellos han mejorado esto. Cuando se carga, esta luz prende parpadeando. Por la parte de la Kiepe, solamente cuando se carga tiene una luz aquí que se enciende. En el momento del uso, la Kiepe no enciende ningún botón. Este es el ruido de la Kiepe. Y la Gamma, cuando se enciende, se nota aquí una luz azul. Y este es el ruido de la Gamma. Ambas tienen una batería que dura 120 minutos y se cargan en 70 minutos. Las dos se pueden poner a cero. Cualquiera de las dos, usted la puede regular a cero. El que pregunta que si las carcasas de la Gamma le quedan a la Kiepe, la respuesta es sí, pero lo que cambia es la luz. Si le pone la carcasa de la Gamma a la Kiepe, cuando va a encenderla, este botón no se va a encender como lo hace la máquina Gamma, así. Si usted le pone a la Kiepe, no hay ninguna luz. Por mi parte, yo en la Gamma uso la Lama Fusion. La taper no la uso yo. Con esta puedo desvanecer, detallar, pero con ninguna de las dos máquinas puedo sacar cantidad. Ellos dicen que mejoraron eso poniéndole un microchip y un motor mejor, pero yo no puedo sacar cantidad con esta máquina. No me dejo llevar por los videos que veo, es simplemente yo hablo de mi experiencia. Con esta máquina me gusta solo detallar, con esta cuchilla fina, bien fina, solo para coger detalle. Incluso no tengo los clics, me gusta detallar. Después que hago el corte, agarro esta máquina. Los peines Wall, si le quedan. Para que saquen sus conclusiones, les voy a traer un video bien profundo de todas estas marcas que están sacando las mismas máquinas. Hablando de precio, esta máquina la pagué $150 porque yo me la compré exactamente el día en que salió aquí en Italia. Esta la pagué 60 euros. El precio inicial era como 120 euros. ¿Quién copió a quién? Esto no les puedo responder yo, pero lo que puedo decir, aquí en Italia, la primera que yo encontré para comprar online fue la Kiepe, mucho tiempo antes de que saquen la versión incluso de la Gamma Ergo, la que solo salió en Estados Unidos. Por cierto, es un dato interesante que
La gama Ergo no salió aquí en Italia, directamente sacaron esta. Antes de que saquen la gama Ergo, yo ya había visto la Kiepe Diabel en color gris con negro, que les dejaré aquí una imagen. Mis conclusiones son esas. Yo la que vi primero fue la Kiepe. Y me tengo que quedar con una de las dos. Esto ya depende del bolsillo de uno y del gusto. Porque aquí trae más cosas, más variación. Y aquí tenemos pues calidad-precio. No sé si en todo Sudamérica se encontrará esta máquina y espero que sí, espero que sea un precio bien accesible porque es muy buena, estamos hablando de lo mismo y no por simplemente una carcasa vamos a estar pagando más del precio normal. Para el que le gustan estar cambiando las carcasas y todo eso, se las puedo recomendar, sí, pero no lo encuentro tan necesario. Si vamos a buscar lo que es calidad-precio, me iría directamente por una Kiepe. Pero hablando por otro lado de las carcasas, tenemos que darnos cuenta de que cada carcasa, hablo aquí en Italia, por lo que cuesta aquí en Italia, cada carcasa cuesta alrededor de 35 a 40 euros. Por mi parte, me gusta esta versión, me gusta este color, no le encuentro problemas estar cambiando carcasas. Yo, ya que tengo la carcasa, sí lo hago. Las cambio, pero la voy a vender. Aquí en esta ciudad hay gente que la busca, entonces la voy a vender porque la verdad ya tengo esta y tener básicamente lo mismo. Prefiero venderla y comprar otra para traer al canal. Que me gustaría traer una máquina que se llama Kiepe Prescelta, que significa elegido. Es la máquina que estaríamos hablando de la misma de la gama Boosted. Y para los que están en América sería la misma Stylecraft Rebel. Pero con la diferencia son los precios. Esa máquina aquí la encuentro a 55 euros y es la misma máquina. Yo sin tenerla ya tengo la información que quiero y estamos hablando de la misma máquina. Voy a ver si la consigo para traerla al canal. Tengo la gama que salió anteriormente que se llama la gama Alpha y las voy a traer y las voy a abrir para ver que solamente lo único que cambia es el motor. Internamente serán lo mismo. Si te está gustando la información que te estoy dando en este y en otros videos, quisiera que te suscribas y le des like. Estas son las máquinas internamente con su motor magnético de 10.000 revoluciones, que la verdad 10.000 revoluciones en motor magnético es simplemente que van un poco más rápido, pero para quitar bulto, a mí, mi opinión, no me gustaron. Simplemente van más veloz, pero no tienen tanta potencia como lo dicen con 10.000 revoluciones. Esa es en mi opinión. Pueden pausar para ver el motor mejor. Estoy preparando más contenido con un poco más de información para que en tu próxima compra tengas un poco más de sabiduría. Así que ya nos veremos en el próximo video. Cuídense.